Bienvenidos, mi nombre es Adriana Rodríguez y vamos a hablar un poco sobre el derecho comercial internacional. El derecho comercial internacional es una rama muy interesante dentro del rubro de la ciencia jurídica del derecho. Nosotros en el derecho comercial internacional vamos a encontrar varios factores. Uno de esos factores que nosotros podemos determinar es esa naturaleza cosmopolita que tiene el derecho comercial internacional, sobre todo porque estamos ante la presencia, primero, de los actos de comercio, pero esos actos de comercio que se van a realizar a través de estados o de empresas, va a tener esa connotación internacional. Y como estamos ante un sinnúmero de estados que pueden realizar esta actividad, entonces es necesario que esos estados, entre ellos, sobre todo por la propia regulación que cada estado va a tener de los actos de comercio, va a configurarse en una coexistencia jurídica de estos estados. Cuando hablamos de esta coexistencia, significa que los estados tienen que aportar, tienen que sentarse a regular temas esenciales del derecho del comercio, que teniéndolo ya regulado en su derecho interno, ahora ellos tienen que entrar a regular algunos aspectos para poder llegar a realizar esa actividad que desean fuera de las fronteras. El derecho comercial, para darles un concepto, es el derecho comercial internacional. Es el conjunto de normas y principios que regulan las leyes aplicables. Quiere decir esto que regula qué ley es la que nosotros vamos a aplicar, tanto de forma como de fondo, a las relaciones comerciales entre particulares, porque recuerden que ese derecho comercial parte de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, esas relaciones comerciales entre particulares con elementos, y aquí es donde viene que tenemos que subrayar algo muy importante, con elementos extraterritoriales, o sea, fuera de las fronteras. De hecho, este derecho comercial internacional regula las competencias legislativas y judiciales para todas las relaciones privadas de carácter internacional. Cuando en algún momento dado se habla de regular las competencias legislativas, hace referencia a que si los estados realizan acuerdos, convenios o tratados a nivel internacional, deben traer a su derecho interno, a través del legislador, esos tratados y esos convenios para hacerlos ley, para que sea parte de su derecho interno, y que posteriormente, cuando se regulan o cuando se realizan estas actividades comerciales, puedan los estados, en base a ese acuerdo que han hecho, comerciar libremente, ajustándose definitivamente a esa base jurídica que ellos van a tener, que son los tratados que han firmado. Y judiciales porque, en definitiva, cuando las partes pueden presentar algún inconveniente en su actividad comercial, entonces ellos van a definir, por eso se habla de la autonomía de la voluntad de las partes, ellos van a entrar a definir qué tribunal va a ser competente, ya sea si se quieren ir a un tribunal de algunas de las partes o ya, por ejemplo, si quieren realizar algún arreglo pacífico de las controversias a través de la negociación o a través de la conciliación o el arbitraje. Para eso, entonces, ellos tuviesen la opción de irse incluso a cámaras de arbitrajes de otros países. Cuando se habla de los actos de comercio, nosotros debemos seguir un criterio objetivo que tiene que ver con la naturaleza del acto, o sea, qué tipo de acto es el que vamos a realizar. Un criterio subjetivo que tiene que ver con la calidad del autor. En este sentido tendríamos que ver demandante o demandado. O el empresario que está realizando esta calidad que va a tener, por supuesto que la calidad del autor en principio debe ser comerciante. O puede ser el Estado. Y un criterio mixto que combina ambas partes, actos de comercio y comerciantes. Tales elementos que nosotros les estamos señalando pueden ser de orden personal. Cuando yo hablo de orden personal, entonces tengo que hacer referencia a ¿qué? A la nacionalidad, al domicilio y a la residencia.
Cuando hacemos referencia de orden real, entonces estamos hablando de lugar de situación de los bienes muebles o inmuebles, dónde se encuentra el bien. Y de conducta, que tiene que ver con aquellos actos jurídicos que van a realizarse fuera del país. ¿Sí? En referencia a la calidad del comerciante, nosotros nos podemos encontrar muchas cosas interesantes. Primero, existe lo que es la ley del foro, ¿sí? Lo que es la ley FORI. Cuando se habla de la ley del foro, es precisamente esa ley que me va a regir a mí como nacional de un estado, ¿sí? Es aquella ley que en un momento dado me regula. Está la ley del lugar de los actos, donde se vayan a realizar los actos, porque, por ejemplo, si hablamos de una compraventa internacional, el lugar donde se va a realizar la compraventa, donde se va a hacer el intercambio de la mercancía y el pago. Y la ley del domicilio comercial. Puede que yo tenga, sea panameña, esté comerciando con un chileno, compra-venta de sillas, por ejemplo, o de muebles. El lugar de los actos puede ser, por ejemplo, si yo soy la que estoy comprando, es cuando se reciba el bien. Pero podríamos definir que nuestro domicilio de mi empresa, por ejemplo, puede estar radicada en Panamá, como puede estar radicada en cualquier otro lugar. De pronto, me parece muy bien que el domicilio sea en Costa Rica. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de actividades particulares. Y al estar en Costa Rica es la ley del domicilio comercial. ¿Sí? Bien. El derecho mercantil como tal que nosotros estamos viendo, el derecho comercial internacional, tiene 3 fuentes. ¿Ya? Dentro de esas fuentes nosotros encontramos la costumbre, que ya ustedes saben. Bueno, la costumbre como un acto repetitivo en el tiempo, que se da de manera duradera, uniforme, constante y sobre todo que hay una voluntad de realizarlo. Tenemos la legislación nacional. ¿Por qué no? Claro que sí, la legislación nacional es fuente del derecho mercantil internacional porque yo tengo mi ley. Recuerden que en algún momento dado yo puedo exigir la aplicación de mi ley. Puede ser porque puede ser una ley más atractiva, una ley más justa conmigo, entonces yo busco la manera de que se aplique mi ley. Pero claro, esto en común acuerdo también, porque recuerden que en el comercio lo que impera es la voluntad de las partes. Y los tratados internacionales que van a venir a regular esa actividad en un momento dado de carácter comercial internacional, como por ejemplo puede ser la compraventa, como puede ser, como lo vamos a ver ahora más tarde, el arbitraje, como puede ser, por ejemplo, los documentos negociables, ¿sí? Los documentos que se utilizan para realizar las transacciones, ¿sí? Nosotros también encontramos los usos mercantiles. Hemos escuchado hablar mucho de ellos y pudiésemos preguntarnos si verdaderamente los usos mercantiles son fuente del derecho del comercio internacional. Sí lo son. ¿Qué es el uso mercantil? Bueno, el uso mercantil es aquella práctica observada por los comerciantes en su actividad empresarial, y esto se traduce en una voluntad tácita dentro de sus relaciones jurídicas. ¿Qué significa cuando hablamos de esa voluntad tácita? Es una voluntad que no está comprometida, sino que se realiza libremente. El uso mercantil es obligatorio independientemente de que se encuentre o no plasmado en la ley. Hay algunos teóricos que consideran que el uso no es fuente del derecho, pero en el caso del derecho comercial internacional, la mayoría de las normas o leyes que nosotros tenemos ya de carácter comercial tienen un antecedente radicado en el uso y en la costumbre. Así que definitivamente pudiésemos considerar que el uso sí es ley o sí es fuente del derecho del comercio internacional. Ustedes pudiesen preguntar, ¿cuál pudiera ser un uso? Yo les digo, por ejemplo, cuando usted va a un hotel, hay un check-in y un check-out. Eso es un uso. Eso no está estipulado en ninguna ley. Eso es una práctica que si usted va a cualquier hotel, se la van a aplicar. ¿En qué momento usted va a entrar al hotel y en qué momento va a salir? Eso es un uso.
También nosotros encontramos dentro de ese rubro del derecho del comercio internacional lo que llamamos la lex mercatoria, ¿ya? ¿Y por qué acuñamos ahora el tema de la ley mercatoria? Tan sencillamente porque esta ley a través del tiempo, porque ha cambiado, nosotros vamos a ver que se ha ido como actualizando en el tiempo, está constituida en la mayoría de sus veces por los usos, ¿sí? Que es ese derecho espontáneo, uniforme, y que de cierta manera se convierte en algo universal. Son usos propios de los comerciantes y que son usos que tratan de superar aquellas dificultades que nosotros podemos encontrar dentro del conflicto de leyes cuando se trata de determinar el derecho nacional que regirá una determinada relación jurídica. O sea, podemos encontrar un conflicto de leyes. Este comercio se rige, por ejemplo, por decirles algo, cuando hablamos de los usos y costumbres, más del tema de los usos, en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, donde las relaciones comerciales se rigen por la costumbre. Por eso es que es muy importante anotar cuando se habla de los contratos comerciales que este concepto de lex mercatoria constituye una fuente principal del derecho de los negocios internacionales. Por ejemplo, nosotros encontramos muchos usos, aunque no todos han sido recopilados y sistematizados, como puede ser, por ejemplo, las reglas y usos uniformes para los créditos documentados, los llamados Incoterms, las reglas uniformes relativas a las garantías pagaderas a su reclamación. Esos son usos, son prácticas que se realizan y que definitivamente las partes terminan aceptándolo, porque en definitiva, cuando la práctica se realiza de manera constante en el tiempo, nos vamos a encontrar con que se hace ley para las partes, sobre todo porque existe la voluntad de realizar ese acto de manera uniforme y logrando que sea duradero en el tiempo. ¿Okay? Otro concepto que nosotros vamos a ver cuando hablamos de ese derecho comercial internacional son las técnicas relacionadas con esta área del derecho. Cuando hablamos de técnicas, nosotros podemos plantearles a ustedes, por ejemplo, las técnicas aduaneras, cuáles son las prácticas que se van a realizar o que se van a ejecutar, por ejemplo, en aduanas, que no son todas iguales. Muchas veces tratan los estados, por ejemplo, que entran en sistemas de integración, tratan de unificar esas técnicas para que sea más llevadero esa actividad comercial. También parte de esos temas que vemos dentro del comercio internacional es el transporte internacional. Recuerden que el transporte no es más que un contrato, ¿sí? Pero en este caso el transporte conlleva una serie de requisitos porque lo ideal es cumplir con los esquemas que cada una de las partes, ya sea la parte que contrata, el que compra, como aquel que vende. Para poder yo también conocer y poder desarrollar ese transporte, debo conocer los regímenes de importación y de exportación. Eso es necesario que lo conozcamos, ¿sí? Nosotros no podemos ir a querer comerciar a un lugar, a querer realizar una actividad sin saber cuál, y si hay un acuerdo mejor, si hay un tratado mejor, pero si no lo hay, en definitiva es necesario conocer cómo se llevan a cabo esos regímenes de importación y de exportación. También dentro de ese derecho comercial internacional existe lo que es la política comercial. Y esto va a depender mucho definitivamente de los estados o de los sistemas de los cuales estemos hablando. No es lo mismo hablar de un estado que realiza actividades comerciales con muchos estados a que lo haga un sistema de integración como por ejemplo Mercosur o la Unión Europea, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su debida reglamentación en los tratados o convenios que los regulan. También en esa política comercial es necesaria la investigación de los mercados. Eso es parte del derecho del comercio internacional. Entonces, si yo voy a investigar sobre un mercado, ¿qué me interesa saber de ese mercado? Todo. ¿Qué productos yo puedo hacer llegar?
de esos productos, cuáles yo debo realizar un procedimiento más específico, un procedimiento más minucioso. No es lo mismo en la investigación de mi mercado que yo esté interesada en llevar, por decirles algo, pescado a Chile, que llevarlo, por ejemplo, podría ser a Paraguay. Dos lugares totalmente diferentes. Uno que tiene acceso al mar, que es Chile, y donde su variedad incluso de productos de perecederos o de esta índole es múltiple. Incluso Chile te puede hablar hasta de una merluza austral. Hay ciertos productos incluso que están posesionados ya con el nombre, ¿sí? Que llevarlo a un lugar donde no hay salida al mar y donde puede ser atractivo. Entonces yo tengo que investigar mi mercado, qué tipo de regulación hay, incluso las monedas que vamos a utilizar, la selección de los productos y las técnicas bancarias a utilizar. ¿Okay? Para realizar todo esto yo tengo que llevar a cabo un contrato internacional, ¿sí? Un contrato internacional, pero en este caso el contrato es comercial. No es un contrato civil, ni es un contrato administrativo, es un contrato comercial, donde es importante la información que cada una de las partes presente o entregue, la documentación que cada una de las partes haga llegar. La documentación es muy importante. Miren, anteriormente, cuando las partes contrataban, la documentación no se recibía hasta que el producto llegara a su objetivo. ¿Por qué? Porque no habían los medios tecnológicos que tenemos ahora, donde yo hago una contratación inmediatamente antes de que el producto inicie su recorrido, ya la persona que va a recibirlo, el comprador, está recibiendo su fax, está recibiendo todo por internet, el desglose de todo, incluso va a recibir el camino que va a seguir ese producto. En esas cosas hemos avanzado y se ha desarrollado bastante ese aspecto del derecho del comercio internacional. Las formas y condiciones de pago, ¿sí? Por supuesto que con el tiempo ha cambiado las formas y condiciones de pago, porque si ahora tenemos más tecnología, más rapidez, más expedito, entonces ya podemos ir garantizando que, por ejemplo, con el tema de los bancos, podemos ir garantizando a medida que estamos realizando la contratación qué tipo de banco vamos a utilizar, el más fiable, si es un banco de una de las dos partes, si es qué forma de pago lo vamos a realizar, etc. ¿Sí? Estas son, pudiéramos decir, parte de las ventajas que nosotros encontramos cuando se trata de, en la actualidad, de hablar o de reseñar el tema del comercio en la actualidad, comercio internacional en la actualidad. También dentro de la contratación internacional del comercio internacional, vamos a tener que tomar en cuenta la fuerza mayor, los imprevistos, ¿ya? O incluso el caso fortuito. Tiene que contemplarse dentro del contrato. Para eso entonces existe lo que llamamos el contrato de seguro, que tiene que ir acompañando a ese contrato comercial de comercio internacional. La fuerza y la legislación que vamos a aplicar, las garantías, el concepto de confidencialidad, ¿sí? Entre las partes, ellos deciden si publicitar o no publicitar. Si quieren llevar ese acuerdo de manera confidencial, excelente. Las partes así lo van a señalar en su contrato. La responsabilidad que va a tener cada uno. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, que en una contratación, en una compra-venta, por decirles algo, una de las partes decide pagar lo correspondiente al transporte, también definiendo qué tipo de transporte vamos a utilizar, y la contraparte puede decirme, yo pago el seguro. En el derecho del comercio internacional, las partes, precisamente por ese buen entendimiento que deben llevar entre ellas, deben garantizar cada una, ellas garantizan, y eso se logra precisamente por ese acuerdo que ellas logran tener,
¿qué le corresponde a cada uno? ¿Qué le corresponde pagar a cada uno? Ya sea que una de las partes decida ir por el transporte, a mí me corresponde el transporte, y la otra parte dice, yo voy a pagar el seguro. Así ambas contemplan ciertos rubros que dentro de ese camino de ese producto se puede haber afectado inmediatamente, se cumple y se evitan mayores riesgos. ¿Okay? Cuando nosotros estamos hablando de ese derecho del comercio internacional, ya hemos visto contratación, las partes siempre en un momento dado, cuando están en la negociación, van a tener que utilizar documentos, ¿sí? Y cuando hablamos de documentos, por supuesto que puede haber en algún momento dado un conflicto de leyes en materia de documentación que se vaya a utilizar. Nosotros podemos hablar en este caso, en este momento, de la Ley 9 de octubre de 1975, donde es ley en Panamá, y no es más que la aprobación de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. ¿Sí? Esa convención que se realizó hace muchos años, lo que trae a colación es el poder regular y reglamentar qué pasa con esta documentación ante una situación o un conflicto que se genere. Porque recuerden que las letras de cambio, pagarés y facturas, en un momento dado es la referencia documentaria que vamos a tener para poder cobrar, para hacer efectivas las obligaciones. Esa convención te dice que la capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída, ¿sí? Esto es importante porque las partes están definiendo allí cuál es la ley a la que yo me tengo que remitir si alguna de las partes no cumple. La ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Sin embargo, te dice la misma ley, que la misma norma, que si la obligación hubiera sido contraída por una persona que fuera incapaz, y entonces ahí no tenemos que ir, porque ustedes podrían preguntar, ¿y cómo sabemos si la persona es incapaz? Claro, recuerden que a cada persona tiene su ley personal, y tu ley personal te va a decir quiénes son incapaces. ¿Okay? Según esto, entonces, tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro estado parte, en la convención cuya ley considera válida la obligación. Puede pasar que en Panamá, por ejemplo, se dice una persona incapaz es aquella que no cumple los 18 años, ¿sí? O los menores impúberes. Pero puede pasar que nosotros encontramos otra legislación donde ese aspecto de que es incapaz porque no cumple los 18 años, por ejemplo, no tiene la capacidad para obligarse, puede pasar que entonces en el otro país no sea 18 años sino 21. ¿Qué pasa? Yo no le puedo imponer mi incapacidad si la actividad fue contraída en el otro estado, yo no le puedo imponer mi ley interna si es que estamos escogiendo la ley del lugar donde se contrajo la obligación. Entonces allá definitivamente dice 21. ¿Sí? Lo que te dice la norma es que no puedo yo, si la obligación se hubiera contraído por quien fuera incapaz, yo no le puedo aplicar esa misma ley allá. Es como si yo estuviera imponiendo esa ley a ese otro estado o a ese otro, en este caso, empresario o la contraparte en el acto del derecho del comercio internacional. Todas estas cosas sí son buenas hacer las referencias y analizarlas porque recuerden que todas las legislaciones no son iguales. Hay algunas legislaciones que incluso son más proteccionistas que otras. Y es necesario en este aspecto poder determinar el conocimiento. Es bueno tener conocimiento de la ley. ¿Cuál es la ley personal de aquel sujeto o empresa? O, por ejemplo, si decidimos el lugar del domicilio, ¿por qué escogemos ese domicilio? Porque debemos conocer esa ley. O si vamos a contratar con un colombiano, conocer la ley que rige. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que tomar decisiones. Los comerciantes tienen que tomar. Y recuerden que esas decisiones, pues, tienen un esquema, como lo estamos viendo, de carácter internacional. Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. Esto está claro. Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren inválidas según la ley aplicable conforme a los artículos que acabamos de ver, dicha invalidez no afectará a aquellas otras obligaciones válidamente contraídas, de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. Recuerden que nosotros no nos vamos a circunscribir solamente a una actividad. Podemos establecer varias obligaciones, algunas con letras de cambio, otras con pagaré, otras pagaderas a cheque. Entonces, las que en un momento tengan que afectar con letras de cambio, ok. Esas tal vez fueron inválidas, pero eso no cubre el rubro de las demás obligaciones válidamente contraídas, ¿sí? Una letra de cambio, también hay que anotar que cuando una letra de cambio no indica el lugar en que se hubiera contraído, recuerden que eso es importante, una obligación cambiaria, esta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada. Y si no constare, por la del lugar de su emisión. Esto es importante, porque desde ya estamos anotando. Puede pasar que, aunque les digo algo, en el derecho del comercio, los comerciantes son muy específicos y muy claros. Deben serlo, porque lo que verdaderamente estamos comprometiendo es mercancía, el prestigio, la seriedad, la responsabilidad. Eso es lo que estamos viendo cuando estamos desarrollando este rubro. Entonces, que una letra de cambio no indica el lugar donde se hubiera contraído la obligación, pues es como que lo hubiésemos dejado. Entonces, no debe tratar de que eso no pase. Pero si llega a pasar, entonces te dicen, tienes el documento, tienes la letra de cambio, no ves por ningún lugar dónde fue la obligación contraída, entonces no pasa nada. Donde sea pagada, esa es la ley que se le va a aplicar. Y si no estuviera, y si no constare, entonces, ¿dónde se emitió? O sea que yo tengo 3 fórmulas para hacer válida esa denominada letra de cambio, ¿sí? Y esto es importante conocerlo porque este es un documento que es muy utilizado en los actos de comercio y que las partes deben saber entonces cómo debe ser el procedimiento. Dice también la convención que la ley del Estado, donde la letra de cambio deba ser pagada, determina las medidas que han de someterse en caso de qué. ¿Qué pasa si hubo un robo, un hurto, si hubo una falsedad, o se extravió, se destruyó, o si no utilizó el documento? Entonces ya debo tener claro, yo comerciante, cuál es la ley que se va a aplicar. Entonces te dice que la ley del Estado, donde la letra de cambio deba ser pagada, ¿sí? Donde deba ser pagada, si de pronto voy yo camino para configurar ya pues el tema de la letra de cambio que se deba pagar y sucede que me la robaron o sucede que se destruyó, entonces tengo que buscar la ley, en este caso, del país donde sucede esto para saber qué es lo que procede, ¿sí? Los tribunales del Estado, parte donde la obligación deba cumplirse, o los del Estado, parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se van a suscitar con motivo de la negociación de una letra de cambio, ¿sí? Recuerden que se puede negociar porque la letra de cambio también es un documento que te permite pagar deudas. La letra de cambio también te permite hacer triangulación en ese pago de deudas o en ese pago de obligaciones. Entonces ya sabemos, porque la convención te dice que los tribunales del Estado parte donde la obligación deba cumplirse, ¿sí? O donde el demandado se encuentra domiciliado. Te da 2 opciones. Yo me imagino que el espíritu de esta convención es tratar de resolverle al comerciante el hecho de que si no es si por ejemplo no tenemos claro dónde se va a cumplir la obligación, ya tenemos entonces, podemos aplicar la ley del
del domicilio del demandado. Bien. Definitivamente esta convención es bastante interesante porque te va señalando una serie de esquemas, sobre todo para las contrataciones internacionales, porque si tú realizas, recuerden que cuando se hace una contratación internacional, no es que el producto, si es a nivel internacional, no lo vas a recibir enseguida, ¿sí? El producto va a realizar un camino, un viaje, y por eso se juega con los tiempos. Si el pago, por ejemplo, se va a realizar a través de letras de cambio, por ejemplo, el producto va a llegar en partes. Entonces, en este caso, los comerciantes van a realizar sus transacciones a través de estos tipos de documentos. También hay que anotar que, como ustedes lo saben, en Panamá, porque también hay que ver la ley nuestra. Porque recuerden que les dije que la convención es sobre letras de cambio, pagarés y facturas. Es importante anotar si en el país donde se está realizando, uno de los países donde se está realizando este acuerdo comercial, la factura funge como un documento negociable. Ya sea por ley, en el caso nuestro no, porque en el caso nuestro no, el Código de Comercio en el artículo 2 te los señala taxativamente cuáles son los documentos negociables, o si ya entonces se realiza con una costumbre. Eso habría que analizarlo, verlo y contemplarlo para poder quedar claros qué tipo de documentos vamos a utilizar. ¿Okay? Otro tema, recuerden que cuando las partes pues contratan y si alguno de ellos no cumple en tiempo, no cumple ni la entrega o no cumple el pago, o la mercancía llegó con algún tipo de vicio, o por ejemplo se alegó un caso fortuito, pero efectivamente el caso fortuito no se dio. Un comerciante que diga la mercancía no llegó porque hubo una huelga y no fuese así. Porque hay hechos que son notorios, pero no todo el mundo sabe lo que pasa, por ejemplo, al otro lado del mundo, ¿sí? Yo no sé si yo fuera comerciante panameña, bueno, claro que debo saberlo, pero si la mercancía tiene que seguir un camino y dentro del camino tiene que pasar por un lugar donde hay conflictos, yo no lo sé. En principio deberíamos saberlo, pero si se da, recuerden que de pronto los conflictos pueden generarse sin que ninguna de las partes... miren ustedes el caso, ahí está el caso del barco que quedó atascado en el canal de Suez. ¿Quién se iba a imaginar que estas cosas podían pasar? ¿Ya? Entonces, en el camino de una mercancía pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Y cuando estas cosas pasan, deben las partes tener claro que en ese acuerdo deben determinar si hay un conflicto, cómo vamos a resolverlo. ¿Sí? El esquema del derecho del comercio internacional te presenta una fórmula y es la del arbitraje internacional. ¿Sí? ¿Qué es el arbitraje? Bueno, es un tipo de justicia internacional porque es una justicia donde se va a resolver un caso, una situación. Es un tema que, a excepción al monopolio de la administración de justicia que nosotros encontramos en cada estado o que encontramos en los órganos internacionales, no es para mí opcional irme a un arbitraje, ¿sí? Y no irme a un tribunal de carácter internacional o a un tribunal de un estado. O esa necesidad del comercio internacional, de comercial, y donde ustedes saben que deben imaginarse que en el comercio el tiempo y el dinero juegan un factor muy importante. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que si no resolvemos rápido el tema, pues nos va a costar más dinero, nos va a costar más tiempo, prestigio, muchas cosas entran en juego cuando estamos hablando de un conflicto de carácter comercial. El arbitraje en sí es un proceso, ¿no? Consensuado de ambas partes, de adjudicación independiente del Ejecutivo de un Estado, poderes legislativos y judiciales,
por los cuales las partes en un contrato transfronterizo, un contrato fuera de las fronteras, acuerdan someter una disputa a un árbitro, o a un panel de árbitros. Pueden ser 1, 3, 5, siempre números impares, nominados directamente por las partes. Nominado no significa que si yo quiero escoger un árbitro en común acuerdo, tiene que ser un abogado, no. Lo más probable es que al momento de que busquemos la figura del árbitro, tomemos en cuenta la experiencia, el conocimiento que tenga ese árbitro en el tema que nosotros vamos a resolver. Vamos a tratar que él nos resuelva. Entonces, esta institución se nomina directamente por las partes o para las partes por una institución, si es que vamos a una cámara de arbitraje, porque puede pasar, para resolver esa disputa mediante la emisión de un laudo arbitral. Así se llama la sentencia del arbitraje, laudo arbitral, que es definitivo y vinculante para las partes. Eso sí, siguiendo las reglas de procedimiento elegidas por las partes, lo que les permite tener la oportunidad de ser escuchados. ¿Qué significa esto? Primero, de que es definitivo y vinculante. Definitivo porque no admite ningún recurso. Por eso es que las partes, en base a la autonomía de su voluntad, deciden ir a un arbitraje. Cuando el arbitraje se resuelva, lo que sucede entonces en principio es que lo que se resuelva, lo que se decida es definitivo, tenemos que cumplirlo. Y vinculante. Recuerden que cuando se habla que no es vinculante, la parte es opcional. Normalmente eso se hace cuando hay opiniones consultivas, pero en el arbitraje no. En el arbitraje se establece un aspecto vinculante para las partes. Entonces les digo algo. Es importante, cuando nosotros hablamos de ese aspecto vinculante, la obligación que tiene cada una de las partes de cumplir con ese arbitraje. Ustedes pudiesen preguntarse, ¿y es que siempre se cumple? No. Nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, en un momento dado, con situaciones en las que puede resultar que alguna de las partes cumpla una parte de ese laudo, puede darse la situación, y que una sección de ese laudo no lo cumpla. Entonces nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿qué pasaría en esta situación? Bueno, la parte que no se ha cumplido, puede la parte afectada demandarlo ya ante un tribunal jurisdiccional. Eso pudiese hacerse si se ha contemplado que puede haber un tribunal, podríamos decirle, competente, ¿sí? Lo importante es que se cumpla a cabalidad lo que el laudo finalmente establece. ¿Okay? El arbitraje comercial internacional debe oponerse a otros procesos que no conducen a una resolución final y vinculante de las disputas. Porque lo que busca el arbitraje es resolver el tema en un tiempo más expedito y que las partes tengan menos gastos. Por ejemplo, los mediadores y conciliadores son terceros neutrales que intervienen dentro de la relación contractual de las partes para facilitar y buscar un acuerdo o proponer una solución. Pero los mediadores y los conciliadores carecen del poder para juzgar la disputa. Poder que sí tiene el árbitro, porque al árbitro se le está sometiendo y definitivamente ambas partes están de acuerdo en cuál va a ser la disputa y qué es lo que se quiere finalmente. O sea, cada uno presentando sus pruebas, ¿no? El arbitraje comercial también internacional debe oponerse a una determinación experta que a menudo se establece en los contratos técnicos y de construcción en caso de desacuerdos relacionados con la contabilidad, ingeniería, etc. Por lo cual un experto presenta una resolución vinculante para las partes después de haber llevado a cabo una investigación sobre la base de su propia experiencia y conocimiento. En este caso que estamos hablando, donde hay una investigación
y esta investigación se realiza independiente de las partes que no tienen la oportunidad de ser escuchadas con respecto al desacuerdo específico remitido por el experto. Entonces, ¿qué sucede? Que en este arbitraje, esa opinión que nos está dando ese experto puede llevarse a través de una investigación sobre la propia base, pero recuerden que todo esto, al someterse al árbitro, el árbitro es el que finalmente, con las pruebas que se tienen, va a tomar una decisión. La opinión del experto, que sea que alguna de las partes lo presente, o tal vez el árbitro lo requiera, él determinará verdaderamente si es necesario o no es necesario. ¿Okay? En el arbitraje comercial internacional se ha convertido en un mecanismo de resolución de disputas, que es donde lo eligen las partes, en contratos comerciales, ya sea por las mismas ventajas de cuáles son las ventajas que nosotros encontramos en el arbitraje: la neutralidad, la flexibilidad procesal y la autonomía de las partes. Hay mayor privacidad y confidencialidad que los litigios de los tribunales nacionales y la presentación de la disputa ante un panel de expertos. Esto es importante, porque si nosotros elegimos los árbitros, vamos a estar claros que son expertos en el tema que nosotros estamos hablando. Recuerden que en el comercio internacional podemos ver un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Recordaba yo un caso, una situación, por ejemplo, sometida a arbitraje. Enfrentaba a dos grandes empresas, un medio de comunicación y una empresa de aviación. La empresa dedicada al transporte por avión tuvo un percance muy grande, tuvo un percance que eso acarreó que el avión cayó y murieron un sinnúmero de personas. Este evento del accidente fue transmitido por un medio de comunicación. Para la empresa, para el dueño de la compañía de aviación, él alegaba que el medio de comunicación había transmitido esta información con tanta alevosía y con tal vez tanta negatividad que había afectado definitivamente a la empresa de aviación, que prácticamente la llevaba a la ruina. Pero era por la manera en que había el medio de comunicación manejado esta información. Todo eso se sometió a arbitraje, cada uno llevando a las partes. Es bien interesante porque una de las partes estaba dispuesto a ceder ante esta situación, pero no lo quería hacer delante de la otra. Al final el árbitro determinó definitivamente quién era el grado de responsabilidad, porque lo importante es poder llevar las pruebas y presentárselo al experto, porque un medio de comunicación tiene como labor comunicar, pero ustedes saben que en un momento dado la comunicación a veces se traspasa la frontera de lo que debe ser para caer en mala intención, para caer en otros rubros que no son dignos de un periodismo claro y preciso, ¿no? Y decente, por decirles algo. Para el arbitraje comercial internacional es diferente de los litigios de los tribunales nacionales, ya que pretende ser menos formal y más práctico, centrándose en la sustancia comercial de la disputa. La base para el proceso de arbitraje es el acuerdo de arbitraje que tienen las partes, ya más a menudo contenido en el contrato que van a llevar o que van a realizar las partes de acuerdo a su consentimiento. Van a determinar el lugar o a la cámara de arbitraje que ellos decidan, y señalando ahí mismo en la contratación la obligación a la que se acogen. Nosotros encontramos varias clases de arbitraje: el institucional, encontramos un arbitraje ad hoc en sentido estricto y un arbitraje ad hoc según las reglas establecidas, y también vemos la figura de él por lo que es el laudo arbitral.
Cuando se habla de arbitraje, podemos hablar de un arbitraje contractual, que es por acuerdo de las partes, jurisdiccional, cuando se lleva ante... porque recuerden que hay países que tienen, como nosotros, por ejemplo, tenemos en la Cámara de Comercio, hay una Cámara de Arbitraje, ¿sí? Consensual, es consensual. Se dice que es jurisdiccional porque es un tipo de justicia, ¿sí? Como un aspecto del laudo. Es consensual porque ambas partes así lo han determinado y es solemne. Es solemne porque hay que cumplirlo a cabalidad. Se requieren de esos aspectos de formalidad y de solemnidad. En Panamá, nosotros somos parte de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, que es ley en nuestro país, y es la Ley 11 de 1975. ¿Qué nos dice esa ley? Bueno, es importante anotarla porque es ley nuestra y es una convención que se hizo a nivel interamericano. Te dice en principio que es válido el acuerdo de las partes, en virtud del cual se obligan a someter una decisión arbitral las diferencias que vayan a poder tener o que surjan de la relación o del negocio de carácter mercantil, ¿sí? Ese acuerdo que las partes van a llegar tiene que ser por escrito, no puede ser un acuerdo verbal, tiene que ser por escrito y tiene que estar firmado por las partes. O, por ejemplo, si en un momento dado utilizamos la vía diplomática, canje de cartas, telegramas o comunicaciones. Porque para eso recuerden cuando estudiamos lo que son las relaciones consulares, los cónsules tienen una función de carácter administrativo, económico y comercial. Entonces, ellos en un momento dado pueden ayudarnos o pueden ayudar a las partes contratantes, que en este caso son los comerciantes, a realizar un acuerdo que le permita que se haga un canje de notas donde ambos se mandan a notificar que aceptan la figura del arbitraje para resolver el problema. También te dice que el nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero, sea esta una persona natural o jurídica. Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. Probablemente lo más que buscamos cuando estamos hablando de la figura del arbitraje y se habla de ese tercero, es nada más y nada menos que la experiencia que esa persona tenga, no del arbitraje, sino del tema que entra en conflicto. Si yo tengo que resolver si yo soy árbitro y me dicen, es que tienes que resolver el tema, imagínense el caso, por eso fue un arbitraje más bien público, del tercer juego de esclusas. Lo que ellos tenían, la persona lo que tiene que ir a ver es el contrato. ¿Qué decían los contratos y las enmiendas del contrato? Preferiblemente viene bien que fueran entonces los árbitros unos abogados, ¿ya? Pero cuando tú tienes que ver, por ejemplo, de mercancías, que tengas que ver ciertos tipos de mercancía, lo que hacen las partes es buscar a alguien que sea competente, por la experiencia. A falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Es la CIAC, ¿sí? Es una comisión, como lo dice la parte, que está establecida para conocer de las diferencias surgidas entre los comerciantes y ellos nombran los árbitros para que puedan resolver la causa. Bien, esta Convención Interamericana también dice que las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Eso también lo van a determinar las partes, ¿sí? Si nosotros tenemos ya un laudo y es definitivo que las partes tengan que cumplirlo, que no haya ninguna fórmula de impugnación, se ve como una sentencia ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento del laudo podrá exigirse en la misma forma que las de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios, nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se deba ejecutar y lo que establezca al respecto de los tratados internacionales.
sea, recuerden que el exequatur es eso, no es más que el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de esa sentencia. Entonces, cuando el laudo llega aquí a Panamá, por ejemplo, como yo soy parte de esa convención, yo tengo que darle todo el trámite correspondiente para que se ejecute. Dice, solo se puede denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia. La misma convención te viene a establecer qué parámetros o cuáles son los puntos donde me impide a mí o denegar, me señala, tú puedes denegar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia arbitral en base a lo siguiente, ¿ya? Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable en dicho acuerdo. Hay que ver la ley que al momento en que vamos a realizar sea una ley que no haya ningún tipo de incapacidad. ¿Recuerdan lo que hablaba de la edad? Si de pronto la ley habla de 21 y yo soy 18 y lo realicé, ahí eso puede crear una nulidad en el laudo. Que la parte con la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje. Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes, lo que hablábamos de extra petita, un poquito más allá o un poquito menos. La sentencia, recuerden que no se puede dar más ni menos, lo que se pide o tan sencillamente se deniega. ¿Sí? Pero no puedes ir más, porque si te vas a dar más de lo que te están solicitando las partes, definitivamente eso causa la nulidad del laudo. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se haya ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje. Recuerden que es importante, se lo estoy recalcando varias veces, conocer la ley aplicable. Si nosotros vamos a ir a una cámara de arbitraje que, por ejemplo, esté en un país, tenemos que saber qué es lo que está rigiendo esa cámara, o sea, la normativa interna, y saber si nos ajustamos a esa normativa y la vamos a respetar. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes, o sea, que no haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado conforme a cuya ley haya sido dictada esa sentencia. ¿Sí? Estas son algunas de las fórmulas en que lo que es la ejecución y el reconocimiento de la sentencia afecta al momento en que se quiera llevar a cabo el tema de la aplicación o la ejecución de ese laudo dentro de ese estado. Bueno, nosotros hemos querido más o menos en esta hora ver algunos temas. El derecho del comercio internacional incluye muchos temas, desde la figura del comerciante, porque estamos hablando ahora de ese comerciante que va a realizar actividades fuera de sus fronteras, fuera de las fronteras de su país, fuera lo que llamamos esa naturaleza cosmopolita, se traduce definitivamente en el elemento de extranjería, que puede generar un conflicto de leyes entre las partes. Hemos hablado, por ejemplo, de la contratación, el transporte, un poquito de seguro. El seguro es un tipo de contrato que también se ve dentro del comercio internacional, porque hay que ver qué es lo que se va a asegurar, los espacios, por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que primero sale en avión, después cuando llega terrestre y finalmente llega por barco al destino, qué tipo de seguro vamos a ir regulando en el camino, en la trayectoria que va a tener ese producto o esa mercancía. Hablamos también de los documentos negociables. Nosotros de base ya sabemos cuáles son los documentos negociables en Panamá según el artículo 2 del Código de Comercio. Yo siempre he dicho que nosotros debemos también contemplar otros tipos de documentos, sobre todo porque somos un Estado, primero prestamos servicios, somos un área de mucho tráfico internacional,
aéreo, marítimo, terrestre. No solamente nos limitamos a un solo tipo de transporte o a un solo tipo de... Manejamos muchos tipos de transporte, tenemos centros multimodal, manejamos una logística en términos de mercancías y de bienes. También recibimos muchas personas en aspectos turísticos y demás. Entonces, todo eso hace que, a mi concepto, deberíamos ampliar un poco más lo que es los documentos negociables y no circunscribirnos a los 3 o 4. Incluso ahí te habla de, está la letra de cambio, está el pagaré, la libranza, te habla de la libranza. Recuerden que nuestro código es un código que tiene más de 100 años y que es un código que no ha tenido muchas reformas. Entonces son leyes que están y que eso nos dice un poco de los desfasados que pudiéramos estar aquí en Panamá. Pero aún así, pues, otro tema pues, que hemos visto dentro de ese comercio internacional, el arbitraje, como una fórmula de arreglar pacíficamente las controversias entre los comerciantes, sabiendo que el arbitraje es confiable, es rápido, es expedito, es más barato para las partes y por eso es que ellos finalmente pues acogen este tipo de fórmula para resolver sus controversias. El derecho del comercio internacional es variado porque también va a tocar cuando hablamos, por ejemplo, de las mercancías, todo lo que tiene que ver con la exportación, la importación, qué mecanismo va a utilizar el Estado, qué regulación tiene el Estado en diferentes mercancías. Cuando hablamos de la exportación, qué rubros está dispuesto a contemplar ese Estado en ese proceso de exportación. Yo los dejo por hoy. De verdad que es muy rica la materia que nosotros podemos analizar en el derecho del comercio internacional. No las vamos a ver todas hoy, pero sí creo que con estos 57 minutos tenemos más que suficiente para saber un poquito de ese derecho del comercio internacional. Panamá es muy rica en convenios, hemos aceptado, tenemos incluso las reglas que nos estableció Naciones Unidas en materia de comercio. Son muchísimas porque te habla desde el lugar de contratación, la libertad de contratación. Son principios elementales que te establecen y es como si fuera una base para el ejercicio del comercio. Yo me despido, espero que les guste este video informativo sobre el tema del derecho del comercio internacional. Si pueden, se suscriben al canal de YouTube y vean los otros videos que tenemos. Saludos y bendiciones.